Bien, ya lo encontré, desde luego es una estupidez por mi parte, porque siendo las memorias de 1921 a 1936, evidentemente lo que buscaba está al final. Bueno, al final del libro no tanto, porque hay un apéndice documental. Segunda vuelta a la Europa central. Qué alivio irse a Budapest 6 al 10 del 6 del 36 para una reunión del Comité de Artes y Letras. Y ahí estaba Karel Čapek. Ahora bien, La Guerra de la Salamandra se publicó en prensa de 1935 a 1936. Así que ya sería afinar mucho si la entrega en la que apareció, aunque no, la escribió en 1935. Y no creo que modificara el texto de 1935 a partir de este encuentro de 1936. O quizás sí, para hacer esa broma sobre Madariaga. Pero vamos, eso implica que Madariaga ya estaba hablando de la civilización unos años antes, o quizá en el encuentro en Ginebra. Esta quizás sea una razón por la que la cultura, la literatura, la ciencia de antes de la Segunda Guerra Mundial era verdaderamente europea, porque se juntaban entre ellos, porque se veían, porque Čapek iba a Londres y se encontraba con Bernard Shaw. Y luego, bueno, en fin. Supongo que es por eso, aunque tampoco creo que el conocerse en persona ayude demasiado. El caso es que sí se conocían en persona. Una reunión del Comité de Artes y Letras. Ni me acuerdo de lo que hablamos bajo la vaga etiqueta de hacia un humanismo nuevo, con sus tres vocablos bastante elásticos para permitirnos echar al vuelo la imaginación. Budapest, como Venecia y Francoforte, en donde ya nos habíamos reunido, es una ciudad empapada en historia europea. Bueno, por cierto, también Madariaga habla en el Congreso de Filosofía de Bolonia de 1911, si no recuerdo mal. Él habla en todos los congresos en los que puede. Sí, le gusta disertar, y le gusta disertar en lugares varios. Ya no era entonces Budapest la brillante... Me he saltado un buen trozo. Ya no era entonces Budapest la brillante segunda capital de la monarquía dual, pero todavía, por cierto, que compara a Horthy con Franco y sale medianamente bien parado Franco. Es decir, que él siempre fue antifranquista. Bueno, no tiene sentido serlo cuando todavía Franco no se ha revelado, que estas memorias desde luego son muy a toro pasado. Él siempre fue antifranquista, pero claro, es a partir del 62 cuando la virulencia llega a su extremo. Pero todavía le quedaba mucho de su pasado esplendor, realzado por la fachenda de sus hombres y la belleza de sus mujeres. El vigor de los rostros masculinos de Hungría es notable y merece designarse en términos paradójicos como una hermosa fealdad, debida sobre todo al carácter, quizá también a cierta reminiscencia del Asia de que proceden. Una noche, sentado a una mesa maravillosamente puesta y servida en una casa señorial de Budapest, mi vecina me dijo: ¿se acuerda usted de lo que le conté sobre aquel conde E., que a la entrada del parque de su finca había hecho alzar un cartelón que decía «ni perros ni judíos»? Que sí me acuerdo, y también que un día entraba en el parque un rabino muy conocido cuando él salía a caballo y que al instante le cruzó la cara con el látigo. Me miró y agradeció con los ojos mi buena memoria. Bueno, mire enfrente. Tercero a la derecha de la señora de la casa, el hijo del conde del látigo. Quinto, el hijo del rabino. Volvió hacia mí dos ojos azules encantadores y preguntó: ¿diría usted que es un progreso? Bueno, esto era en el 36, luego, como bien sabemos, hubo un retroceso, como suele haber, un paso hacia adelante, 10 hacia atrás. Bien, quería leer esta anécdota. Y bueno, al final, sí, efectivamente, allí habló de algo parecido a la civilización, pero no necesariamente tiene que ser de este encuentro, por lo que acabó quedando en el libro, entre otras cosas porque, bueno, el texto es de 1935 en realidad.
Yo debo confesar, bueno, desde luego debería leer más a menudo los libros que me encantan, debería tener más leída La Guerra de las Salamandras, es decir, leída más veces, porque yo estaba seguro de que lo que decía ese título ficticio era Las Salamandras y Europa. Porque al margen de un tonto en 5 idiomas, la imagen que hay de Madariaga en España es la de un liberal y un europeísta. Un liberal y un europeísta. Sin embargo, lo de liberal palidece bastante cuando uno tiene en las manos este libro, Anarquía o Jerarquía, que es el típico libro en el que los intelectuales frente a la República querían ser una especie de Heidegger conduciendo intelectualmente el país, siendo una especie de rey filósofo. Todo el mundo quería ser un rey filósofo, especialmente, desde luego, Ortega, y luego se echó para atrás y dijo, no, no es esto, no es esto. Hay cosas muy interesantes, muy elitistas, desde luego, en este libro, pero cosas en general muy interesantes como la parte que trata de la educación de adultos, que dice que no hay que centrarla tanto en la alfabetización, sino que podemos aprovechar el cine, que no es solo que el campesino de manos nudosas y callosas aprenda las 4 letras y las 4 reglas, las cuentas, sino que se le pueden poner películas instructivas. Es un libro muy, muy interesante, pero ya lo digo, muy elitista y no necesariamente liberal, aunque al final, claro, Ortega era bastante menos liberal que Madariaga, no solo porque se hizo, vamos, fascista, sino porque Madariaga censura en las memorias eso, que Ortega lo censurara y lo ridiculiza, en fin, era muy liberal, ¿no? ¿Verdad? Tan liberal que me censuró una respuesta. Bueno, pues lo de liberal, teniendo en cuenta que es antifranquista y teniendo en cuenta que es, como hemos visto por la camarada Ana, antibolchevique, anticomunista, pues claro, lo que hay en medio es liberal. Sí, vale, digamos que es liberal. En cuanto a europeísta, bueno, las obras sobre Europa acabaron impresas en este volumen, Carácter y Destino de Europa, que contiene unos artículos de costumbres muy parecidos a los de Karel Čapek, muy parecidos también en cuanto al contenido de las observaciones, muy parecidos a los del viaje a Inglaterra de Karel Čapek. Contiene esto, ingleses, franceses y españoles. Bosquejo de Europa, pero esto es de los años 50, claro, esto ya es muy posterior a la Guerra de las Salamandras. El primer libro que contiene este volumen es de 1929, el segundo, Bosquejo de Europa, de 1951, y el tercero es de 1925. Bueno, Bosquejo de Europa. Que ante todo es Alemania, Rusia, Inglaterra, Francia, y luego hay una parte cuarta de resonancias europeas donde están los irlandeses, los polacos, los suizos, el Rin y el Danubio, los escandinavos, los griegos, los turcos, los portugueses, los judíos, los gitanos. Y el libro más antiguo, que es un libro de costumbres, de sátira de costumbres, como digo, en el estilo de Čapek, es Arceval y los ingleses. Arceval es el seudónimo de Madariaga. Más que europeísta, desde luego, lo que es Madariaga es un hispanista, y además en las memorias deja bien claro su propósito cuando le dice a Alfonso XIII, que lo recibe con absoluta frialdad, dice, bueno, ya veremos, porque está en plena dictadura, le dice a Alfonso XIII que somos un país, él está convencido, Madariaga está convencido de que somos un país al que todo el mundo tiene envidia, todos nos envidian, especialmente los protestantes. No sé si a alguien le sonará de algo este discurso, es el discurso hegemónico imperante en la derecha y la extrema derecha hoy día en España. La idea es que los protestantes nos tienen envidia. Ahora bien, en lugar de lloriquear, lo que propone Madariaga es una solución acorde con el periodo 1921-1936, que luego ya no es tan reproducible. Hablemos en una conferencia de naciones, hablemos en la Sociedad de Naciones, hablemos internacionalmente. Bueno, no tanto para dar pena, como hacen los catalanes y como hizo desde luego ante la ONU Pau Casals,
No tanto para dar pena, somos un pueblo oprimido, sniff, nadie nos quiere, como para dar una imagen positiva en general, que el mundo, no el mundo que irremediablemente nos va a tener envidia porque nuestra posición geoestratégica es estupenda, sino bueno, pues yo que sé, Nicaragua, o las islas, yo que sé, Andamán, lo que sea, que nos tenga simpatía, no tanto pena, no tanto que nos tengan pena, como simpatía. Y desde luego, este propósito, este planteamiento que hace a Alfonso XIII, y que cuenta en las memorias, le ocupa muchas obras. Muchas obras están en este pleno espíritu muy actual de el Imperio Español. De hecho, es que la obra principal es precisamente el auge y el ocaso del Imperio Español en América, que es, pues, por supuesto, una visión positiva del Imperio Español, de que los protestantes vinieron aquí a pringarla. Luego esto se prolonga con las biografías, vida del muy magnífico señor don Cristóbal Colón, y una biografía de Simón Bolívar, en la que Simón Bolívar pues no es tan magnífico, una visión bastante crítica de Simón Bolívar, pero no se queda en la historia, en estas, desde luego, muy estimables obras historiográficas, sino que pasa a la ficción. Y hace una ficción, claro, no es suficiente la historia, hay que llevar a la gente por la pasión. Y se pasa a la novela, y hace una serie de novelas históricas, heroicas, que empiezan por El corazón de piedra verde, y que luego incluirá este ciclo de una familia en América, uno de los títulos quizá peor puestos, uno de los títulos más controvertidos, uno de los títulos más problemáticos de la literatura española, y ya que hemos citado al también diplomático y también conocedor exquisito del idioma, el Marqués de Tamarón, que escribió El rompimiento de Gloria, que puede ser equívoco, desde luego, puede dar involuntariamente al mismo equívoco que voluntariamente buscó Pedro Antonio de Alarcón en el Abrazo de Vergara y en el final de Norma. Porque claro, uno ve el final de Norma y uno piensa en una Norma un poco ligera de cascos, un poco bueno, suripanta, que acaba mal. Es lo que uno piensa con el final de Norma, pero se refiere a la ópera Norma. E igualmente, en El rompimiento de Gloria no es que a una señora que se llame Gloria la revienten, sino que se refiere a ese elemento de las artes plásticas y también del teatro, que consiste en que un rayo de luz, el rompimiento de Gloria, es equívoco, es desde luego equívoco, contra la voluntad del Marqués de Tamarón, a diferencia de Pedro Antonio de Alarcón. Y bueno, igualmente tenemos un lamentable e infeliz equívoco en el título de la novela de Salvador de Madariaga, El semental negro, que, bueno, afortunadamente Espasa Calpe ha puesto un caballo negro para que quede claro que estamos hablando de caballos, que no es otro tipo de novela. Y por supuesto también es patriótico el teatro de Madariaga, porque sí, también escribió teatro. Y bastará leer el título de las obras: El toisón de oro, La muerte de Carmen, Don Carlos, Mío Cid, Los tres estudiantes de Salamanca, Viva la muerte, El 12 de octubre de Cervantes, La Don Juanía, La cruz y la bandera, Las tres carabelas. Bueno, con los títulos ya basta, desde luego. Y bien, ¿qué más Madariagas hay? Pues tenemos el Madariaga hispanista, pero feminista, hispanista feminista, Mujeres españolas, un libro de Espasa Calpe, por cierto, de los poquísimos, o yo diría quizá el único ilustrado, de los poquísimos ilustrados en color, bueno, de los poquísimos ilustrados, en primer lugar, pero es que encima está ilustrado en color, que es una cosa rarísima, y claro, por eso está, bueno, en blanco y negro y en color. Aquí tenemos, sí, María Felicia García, La Malibrán, en color. Por eso el libro, por eso el lomo está reventado, claro. Bueno, Salvador de Madariaga, vamos, no es el primero en hacer compendios de mujeres ilustres españolas,
Desde luego está el ensayo de una biblioteca de escritoras españolas, pero bueno, en la propia República estaba Cristóbal de Castro, que también escribió un volumen sobre mujeres ilustres, pero bueno, aquí hay hispanismo y feminismo. Y tiene también este libro Dios y los españoles, porque Salvador de Madariaga era muy partidario de Dios, estaba ahí con Dios a tope, sí, es algo que, claro, le interesaba lo que los españoles pensaban de Dios. Es un libro que, bueno, de alguna manera tiene que ver con esos libros de Fernando Díaz Plaja del Español y los 7 pecados capitales, pues va un poco por ahí, va un poco por ahí. De hecho, sí, también repasa los mandamientos. Ahora que caigo, no sé cuál será anterior, si el Español y los 7 pecados capitales. Este es de... bueno, explica la historia aquí. A instancia de una asociación desinteresada de Alemania, escribí el capítulo sobre el primer mandamiento en 1973 para una publicación alemana, Die 10 Gebote heute. Bueno, casualmente tengo el Español y los 7 pecados capitales de Díaz Plaja aquí, así que, claro, por una mera cuestión de... vamos a ver quién tuvo la idea antes. Vamos, aunque es inútil, porque ahora que recuerdo hay una película hecha de pequeños segmentos de varios directores sobre... bueno, hay películas sobre los pecados capitales, sobre los mandamientos. Por supuesto está claro, pero el decálogo de Kieślowski es de los años 80, es posterior. Sí, era algo que estaba en el aire desde los años 60, o sea, no hace falta ni siquiera ir a ver a Díaz Plaja. Y bien, por último, ya en la sección de varia, evidentemente, tenemos cosas y gentes, cosas y gentes. El volumen de... no sé si este es el de... ah, sí, el volumen de las gentes, prohombres, y el volumen de las cosas, procosas, que son una especie de humanots, una especie de los hombretones, o los hombrones, o los humanotes de... humanotes me gusta más, los humanotes de Josep Pla. Va por ahí. Va por ahí estos prohombres y estas procosas. ¿Y quiénes son los prohombres? ¿Dónde está el índice? Vamos a ver. Niceto Alcalá Zamora, Baroja, Unamuno y Maeztu, Bolívar, Aristides Briand, Albert Camus, Carlos V, Cervantes y su tiempo, Clemenceau, Colón, Churchill, Anthony Eden, Benito de Espinosa, Franco y la Pasionaria, De Gaulle, Goya, Las Casas, Lenin, Marx, Galdós, Picasso, Poincaré, Don Quijote europeo, vaya, ahora sí le sale la vena europeísta, Bertrand Russell, William Shakespeare, Shaw, Solzhenitsyn, Tolstoy, Valéry y Bielikowski. Estos son los prohombres. Y las procosas, que justifican la portada, claro, aquí salen algunos de los prohombres, efectivamente, Russell, Einstein, Unamuno, De Gaulle, Goya, Shakespeare, bueno. Y en las procosas, pues vemos, sí, la farmacopea. O sea, ¿qué va a hablar de la farmacopea? Sí, va a hablar de la farmacopea. ¿Cuáles son las procosas? Bueno, son muchas más. Adiós, sí, con Dios hay... abolengo, el aburrimiento, la ambición, el amor, la Bienal de Arte Cristiano Moderno, la Atlántida, autonomía, avaricia, azar, burguesía, Cambio 77, Canarias, capitalismo, carácter nacional, Castilla, ciencia, colonialismo, colores, azul o amarillo, la Cámara de los Comunes, el comunismo, bueno, en fin. Por cierto, que tiene un artículo titulado Euro, página 142. El euro al final ha acabado siendo una cosa, pero casi está cerca de dejar de serlo. Bien, al final he reunido toda la obra de Madariaga encima de la mesa, y la mesa no ha reventado, pero no tentemos a la suerte o directamente a Dios, no tentemos a Dios y retiremos y recojamos esto. Creo que Salvador de Madariaga ha quedado más o menos presentado dentro de su inmensidad, y creo que nadie pensará automáticamente en un futuro, después de haber visto esto, ah, sí, Madariaga, el tonto en 3, 4, 5, 7 idiomas. No, precisamente, no es eso exactamente lo que encaja con
la obra de Madariaga, y aquí tengo solo una parte mínima, ya lo digo. Sí, podría levantar la obra hispanista, pero bueno, no, ya me lisiaría. Bien, Madariaga no era un tonto en 5 o 7 idiomas, ni muchísimo menos. Es un gran escritor en 3 lenguas, por lo menos en 3 lenguas. Es un gran escritor, por lo menos trilingüe. No recuerdo ahora mismo dónde. Creo que es, sí, en este volumen es donde habla de su experiencia como escritor trilingüe. No digamos 7, pero digamos que sí es un buen escritor en 3 idiomas, que debe ser recordado en las 3 lenguas, debería ser citado en las 3 literaturas, francesa, inglesa y española, pero es muy probable que se cite más en la francesa y en la inglesa que en la española, y de hecho, como ya hemos visto, se lo recuerda mejor en la literatura checa que en la nuestra, en la española.